Mesías. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y le preguntaron: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les preguntó: ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí durante 3 meses. Discutía convincentemente acerca del reino de Dios, pero algunos se negaron obstinadamente. No querían creer y públicamente hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó y se llevó a los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. Todos los judíos y los griegos de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Le llevaban pañuelos y delantales a los enfermos que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose, el hombre que tenía el espíritu maligno sobre ellos los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Luego de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: luego de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisia, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta, además, que el tal Pablo ha logrado finalmente persuadir y engañar a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son verdaderos dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado. Y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina y adorada majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: ¡vamos! ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia.
Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, se pusieron a gritar como por 2 horas. ¡Grande es Artemisa de los Efesios! El secretario del Consejo Municipal calmó a la multitud y dijo: Ciudadanos de Éfeso, ¿no sabe acaso todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que se calme y no hagan nada precipitado. Han traído estos hombres que no han cometido sacrilegio ni blasfemia contra la diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y también gobernadores. Así que vayan y presenten allí sus acusaciones los unos contra los otros. Y si hay otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto? Si en verdad no hay ninguna razón. Dicho esto, dio por terminada la asamblea. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y luego de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes, y a los 5 días nos reunimos con los otros 3 en Troas, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas.
Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, Les dijo. ¡Está vivo! Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo no paró en Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por los judíos. Saben que no he vacilado en predicarles nada que no les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Les he instado a convertirse a judíos y a griegos, a creer en Dios y a tener fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora, obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos muchos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me encomendó el Señor, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. De entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén muy alerta. Recuerden que durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado nada, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie.
Ustedes saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Luego de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Hablaba con Zulma, que está allí, yo le decía, dentro de unos cuantos años te vas a acordar con alegría del allanamiento. Y indudablemente es difícil que ella lo entienda en este momento, como los que estamos pasando situaciones difíciles, porque en el momento no se entiende. Pero nosotros, yo me acuerdo, hace ya 8 años, cuando nos hicieron la entradera en mi casa, el mundo se me caía encima. Y después hoy digo, y lo digo siempre, me acuerdo con alegría, porque me acuerdo de todo lo que Dios hizo a partir de ahí con mi vida. Y yo digo, ser probado por Dios y no claudicar en la fe es una garantía de buen testimonio. Amén. Lo primero que habla del buen testimonio. Voy rápido porque se nos ha hecho un poco tarde. En segundo lugar, él era un hombre encendido por la misión. Estaba obsesivo por la misión. Tenía una obsesión por la obra. Yo digo, él vivía para esto, vivía para la obra. Y él decía que no se había cansado de predicarla todo. Él tenía un ministerio público muy grande. Y todos somos llamados a tener un ministerio público. Y digo de paso, en esto tenemos que crecer, me parece que estamos muy quedados, pero todos tendríamos que anunciar las verdades de Dios sin temor en el medio donde nosotros nos movemos. Esto va a traer resultado. El otro día me reía porque estaba hablando con un abogado que trabaja conmigo sobre un tema personal y sale el presidente del consejo ahora que es otro abogado, y me abraza, me da un beso y le dice al otro, si querés sentirte bien tenés que hablar con este hombre. Y el otro no entendía, es católico, es muy católico el otro, y dice, ¿por qué decís eso? Porque siempre te va a llevar a pensar en que Dios es más poderoso que todas las situaciones que uno está pasando. Y yo una vez oré por él, pero sí, me acuerdo una vez que pude dar testimonio delante de un montón de gente de mi fe con respecto a una situación que estaban pasando muy difícil y yo lo llevé a mirar a Dios. El testimonio público, el ministerio público es necesario. Perdón que los honre, ¿no? Pero el domingo estuvimos a la tarde en esta marcha que hubo, No te metas con mis hijos, y estaban los chicos de Jucum. Y a mí me dio tanta alegría que los honren públicamente a ellos por su trabajo, por su generosidad de tiempo, por ser jugados en un ministerio público donde en definitiva están denunciando el pecado y anunciando el reino de Dios. Por eso yo digo, me alegro de tenerlos aquí, que sean mis amigos, porque son un ejemplo en cuanto a esto. Y nosotros tendríamos que asumir la necesidad de ejercer, como Pablo, un ministerio público. Pero también tenía un ministerio por las casas, la otra esfera que él habla, el ministerio por las casas, y nosotros tendríamos que tener la disposición de corazón de tener nuestras casas abiertas a que el Evangelio se predique y tener disposición para abrir las puertas para que muchos conozcan al Señor Jesús a través del ministerio
por las casas. A veces creemos que el ministerio por las casas es recibir hermanos y nos equivocamos porque en realidad está bueno recibir hermanos. Pero a veces, si los que vienen son todos hermanos y nos vemos todo el tiempo con hermanos y estamos todo el tiempo con hermanos, ¿sabes lo que pasa? Al no estar mirando hacia afuera, nos empezamos a entretener con cosas que no nos tenemos que entretener. Una cosa se llama lengua. Y empezamos a hablar de más cosas que no tenemos que hablar. Pablo estaba obsesionado por el ministerio. Y las casas se abrían para que vengan todos los vecinos y él predicarle el evangelio y estar encendidos por la misión. Eso es lo que tenemos que hacer. La comunión es importante, entiéndanme, no voy en contra de la comunión, pero digo todo, si es todo comunión, estamos en una pegatina todo el tiempo juntos y no miramos hacia afuera. Perdemos definitivamente la misión. Desarrollar el ministerio en las casas. Otra cosa que hacía Pablo, desarrollaba sin distinción de razas. Él dice que le predicó a los gentiles y a los judíos, y en esto la distinción de razas es la nula catalogación de la persona. No me importa quién sea, no me importa si es un profesional, si es alguien que está con algunos conflictos de vicio, no me importa quién sea. Yo lo que quiero es que gane la salvación a través de lo que yo pueda pasar. No era selectivo, a eso me refiero. No elegía quién podía ser su discípulo. Él, cada uno que tenía delante era valioso para que el Evangelio de Dios llegue a su vida. También predicaba no cualquier cosa, él tenía claridad en la predicación. Y esto es porque él predicaba, dice el texto, el arrepentimiento. Predicaba a Jesús y confrontaba en amor, pero con gracia, la vida de la gente a través de una palabra clara. Por eso tenemos que esforzarnos en depender del Espíritu, pero también tenemos que ser ávidos en saber qué decir. A veces decimos, le prediqué el Evangelio y le contaste tu testimonio, pero tu testimonio a veces impacta, alienta, pero yo le tengo que decir cómo hacer. Le tengo que marcar que Jesús es el camino, porque si no se va a creer que va a ir a cualquier lado y se va a salvar, y no es así. Se tienen que arrepentir, bautizar y recibir el don del Espíritu Santo como puerta de entrada al reino de Dios. Amén. Después, en tercer lugar, era un hombre dispuesto a darlo todo por Cristo. En este darlo todo por Cristo estaba la conducción. A mí me sorprende que cuando él dice que el Espíritu Santo le reveló que iba a ser perseguido, que iba a ser torturado, que iba a pasar mucha tribulación, y a él no se le pasó siquiera por la cabeza en decir, agarro otro camino. Yo no sé qué hubiera hecho yo. La verdad. ¿Te imaginas si te dicen, mirá, vas a tener que ir a Buenos Aires, pero prepárate porque te van a cortar la cabeza en Buenos Aires? Te vas a morir. Y yo no sé qué hago. Pero Pablo estaba encendido por eso. Yo siempre les cuento la historia de mi bisabuelo. Mi bisabuelo Pagura, don Natalio Pagura, tenía un ministerio muy fuerte en Arroyo Seco, y un día le dijeron, el Señor en oración lo había invitado, el juez de paz, el comisario y el cura a comer. Le estaba haciendo un lío tremendo. Tenía en un pueblito de 1000 habitantes 300 convertidos. A la Iglesia Católica no iba más gente, iban todos al grupo que él tenía. Y lo invitan, y él oraba siempre y le pedía al Señor siempre claridad sobre qué es lo que tenía que hacer. Y resulta que Dios le dijo, hoy te van a envenenar, pero anda igual. Y cuando su esposa le preguntó, ¿a dónde vas? Y le dijo, mira, voy a comer con tal y tal, pero Dios me dijo que me iba a envenenar. Me iban a envenenar, pero me pidió que vayamos igual. Que vaya igual. Así que don Natalio fue a esta cena, y después una cena muy agradable, qué sé yo, y dijeron, vamos a brindar al final, y dice que le habían puesto cianuro como para matar un caballo. Y él tomó la copa en su mano y dijo, dice la palabra, aunque bebiere cosas mortíferas, no les hará daño.
Así que como dicen los pibes, fondo blanco, se tomó todo y salieron a la puerta, comisario, juez de paz y cura, a ver cuándo se caía, y tardó unos 20 años en caerse muerto. Qué tremendo entender, como entendió Pablo, que lo quería dar todo por Cristo. No había nada que le pudiese provocar temor. Él sabía, suponete, que yo si predico voy a tener algún perjuicio. Pablo no le importaba, era su misión. Gracias, Mari. Pablo quería ir adelante, sea lo que sea. No le interesaba porque era hombre con una misión. Tenía un propósito en la vida y él quería terminar como terminó su carrera, y la terminó porque tenía esa obstinación. Segunda Timoteo dice, he acabado mi carrera con gozo, he acabado la carrera. Acabado la carrera no significa que iba a morir, porque si no hubiera dicho, voy a acabar mi carrera con gozo. Él estaba en la Mamertina preso y sentía que había alcanzado el propósito para su vida. ¡Qué gloria morir así! Ahora, no me puedo acordar 2 días antes que me muera cuando tenga 80 y pico de años. Hoy empiezo a
la capacidad de delegar, la capacidad de empezar algunas cosas y después dejarla que otros la continúen. Todo no comenzaba y terminaba en Él. Y esto es algo con lo cual todos tenemos que pelear en la vida. Los que lideramos grupos podemos caer en el error de decir, ¿qué va a hacer esta congregación el día que yo falte? Sin darme cuenta que yo soy una pequeña en la historia del reino de Dios. Si yo lo he pensado de otros, de mis mayores, he pensado muchas veces, ¿qué va a pasar cuando no esté? Pero conmigo no tengo que hacer esto. Debo entender que soy un pequeño eslabón en la historia de la iglesia. Por lo tanto, esta obsesión que tenía Pablo de dejar a otros, ¿no? Que la vemos en 2 Timoteo. Cuando Pablo le delega toda la misión a Timoteo, pidiéndole que él haga lo mismo, que delegue y que enseñe a hombres fieles todo lo que él había aprendido de Pablo. También que si la misión dependía de él, terminaba en él. ¡Qué locura! Suponete que Pablo vivió 65, 67 años, dicen. ¿Te imaginas que el reino de Dios durara 65 años y después acabara todo? ¡Una locura! Él sabía que si la misión empezaba y terminaba en él, iba a encontrarse con la locura de que duraría solamente el tiempo que estaría en vida. Él confiaba la continuación de su trabajo a otros. Y esto es importante. ¿Sabés qué es esto? Aprender a trabajar en equipo. Cuando hay un equipo fuerte, la obra continúa y se sostiene. La personalización de la obra es un defecto que tenemos que corregir en nuestra vida. En todo lo que hemos hecho, hemos armado equipos. A mí me costó mucho aprender a delegar, pero yo lo he hecho. Empecé yo haciendo todo el convenio con Odonto y hoy está Daniel haciendo un trabajo impecable con su equipo. Empezamos con el comedor y yo iba siempre, y no es que no vaya nunca, pero voy los lunes que me toca, pero todo el otro equipo está haciendo una labor impecable en cada una de las áreas. Aprender a delegar, aprender a entender que no todo depende de nosotros, que debemos confiar en otros hermanos y no aspirar a que los otros sean como yo soy para que puedan seguir la función, porque si no, lo van a hacer mal si son como yo. Saber que mis hermanos siempre van a hacer las cosas mejores de las que yo la hago. Pero a su vez tenía una visión profética del futuro. Y esto es importantísimo, porque esto es de espirituales. Me impacta que el apóstol Pablo le diga, pero tengan cuidado, porque el día que yo me vaya, van a salir de ustedes algunos que van a tratar de turbarlos y hacer perder la visión y hacerles perder, por lo tanto, la misión. Hermanos, les voy a dar mundano que te escuche. Yo no te voy a escuchar. El problema es cuando esa no es nuestra actitud. Y el problema del apóstol Pablo, ¿por qué advierte esto? Porque sabía que en la iglesia iban a poder encontrar estos que trajeran disensión entre los hermanos socios. Y cuando yo escucho un chisme, me hago chismoso. No soy la parte pasiva y la otra la parte activa. Mentira. Yo soy tan chismoso como el que dice el chisme. ¿Se entiende lo que digo?
¿Se entiende bien? Bueno, espero que hagan al respecto. No podemos dejar que cualquiera nos hable mal de nuestro hermano sin pararlo en seco. ¿Y esto sabés qué es? Esto es cortarte un brazo o un ojo, cortarte un brazo o un ojo para por lo menos entrar tuerto al reino de Dios y no quedarte afuera por chismoso. Qué tremendo es, cuántas veces el apóstol Pablo advierte esto. En 2 Timoteo 3, cuando habla que en los posteriores tiempos vendrán tiempos difíciles, habla también de algunos que se juntan a hablar y qué sé yo, y que patatín, que patatán, más viejo como el mundo, y sin embargo seguimos cayendo en lo mismo. Quinto lugar, sabía que la palabra implantada en definitiva iba a traer fruto. Entonces apela a que recuerden todo lo enseñado. Me acuerdo haber escuchado, bueno, no voy a decir quién porque voy a tener problemas, pero hablar de, acuérdate de Jesucristo, esta palabra, acuérdate de Jesucristo. Y es una apelación a que tengamos memoria de lo que nos han enseñado, de lo que hemos aprendido de nuestros mayores, de lo que nos han enseñado bíblicamente aquellos que han caminado con nosotros. Yo, ¿sabés una cosa? Tengo recuerdos de mi adolescencia. Tengo hoy 57 años y me acuerdo cuando 15, 16, 17 años, especialmente Roberto de Francesco, el hermano mayor de Hugo, que está con el Señor, nos decía algunas cosas. Me acuerdo como si fuera hoy. Él tenía un Fiat 1500 y estábamos con mi hermano Willy y me acuerdo que lo cuidaba como no sé qué. Y los Fiat antes, esos venían con el radiador que tenía como si fuera la tapa de bronce, la parte de arriba, y nosotros pulíamos, estábamos como Miyagi, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pulir, encerar o algo así, decían, ¿no? Bueno. Estábamos como Miyagi dándole, pero me acuerdo, estábamos en la puerta ayudándolo a Roberto a tener bien su auto y Roberto nos enseñaba o le predicaba a alguno. Y me acuerdo de las charlas haber tenido de eso. No pierdas la memoria de la palabra implantada, porque si vos haces un acto de voluntad, la palabra que te pusieron en tu corazón es vida en Dios. Él sabía que podían recordar todo lo que le había enseñado y también porque lo había enseñado particularmente. Cuando tenés palabra de Dios para darle a alguien, dásela particularmente. Es como que Dios tiene un momento de tiempo para ocuparse de vos personalmente, como si no lo tuviera, siempre lo tiene, pero me refiero al gesto de acercarle a alguien una palabra. Es una bendición. Bendición, particularmente. Apela también a la pasión y el amor con la cual fue comunicada. No podemos ser grabadores cuando hablamos con la gente. En todo sentido, aún la relación con los hermanos, la gestualidad, el amor, el abrazo, siempre tienen que estar presentes. Me apuro así, ya termino. Y por último, espera confiado el apóstol Pablo, según lo que dice, que Dios va a ser el que complete la obra. Vamos al último punto y ya con esto termino. El sexto termina apelando a la generosidad como motor de la obra, no a la codicia. Él dice, nunca me he presentado como codicioso, no he sido codicioso entre ustedes, no he deseado algo que yo no tuviese. En segundo lugar, él dice, todo me lo he ganado yo, un hombre de trabajo. Sabemos que el apóstol Pablo cosía tiendas y con eso se alimentaba. La única iglesia que lo sostiene era Filipos.
Ahora yo me pregunto, ¿un hombre que hizo tanto bien a la iglesia no tendría que haber sido sostenido? Yo creo que sí, pero la verdad es que él no fue sostenido. Él se mantenía haciendo tiendas. Y era un hombre de trabajo, siempre no codiciaba, un hombre de trabajo. Pero ¿para qué trabajaba también? Trabajá no para avanzar y hacerte una fortuna, sino para tener que compartir con el que padece necesidad. Y aquí encontramos el argumento más fuerte en contra del Evangelio y la prosperidad. ¿Cómo vamos a decir que nunca va a haber pobres? Porque Dios es un Dios rico. Poder suplir la necesidad de aquellos. Lo que dice el apóstol Pablo, y con esto sí, terminamos. Es más, falta